¿Qué tal? Como lo habíamos dicho, hacemos contacto con México. Está el senador René Boglio con nosotros, ex senador de la República Mexicana. Ha sido la voz de aquellos que no tienen voz cada vez que se le ha pedido que intervenga a favor de ellos. No solamente los cubanos, pues hemos solicitado su ayuda y siempre hemos encontrado pues la mano amiga, sino todos aquellos pueblos que han necesitado de él. En estos momentos el senador es el representante y vocero precisamente del sector agropecuario en México, de parte del sector agropecuario en México. Hacemos contacto con él en un momento en que en la Ciudad de México acaba de temblar. Gracias a Dios parece que no es gran cosa lo que ha sucedido, pero de todas maneras empezamos por ahí. Senador, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que ha pasado? Y o sea, me imagino que con todos los antecedentes que hay, pues este temblor tiene que de alguna manera preocuparlo y atemorizarlo un poco a uno, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por la atención y por la preocupación. Fue un temblor de 6.7 grados. Estamos acostumbrados a un poco más, pero siempre se siente un poco la tensión. Afortunadamente no ha habido daños que lamentar ni pérdida de ninguna vida. Entonces estamos tranquilos y reanudando actividades. Pero muchas gracias por la preocupación. Al contrario, usted, senador. Sabemos que una de las voces más importantes en el tema cubano en México ha sido la suya. Y una de las cosas que continuamente nos preguntamos por acá, ¿por qué el gobierno de Peña Nieto, en medio de todo esto que está sucediendo, ha decidido condonar una parte importante de la deuda del gobierno cubano, después de años de estar tratando de negociar o parte del pago o el pago total de la deuda? ¿Qué ha pasado? ¿Está cambiando la percepción de México hacia Cuba? No, bueno, está cambiando la percepción de México hacia el mundo en general. México, después de haber tenido posturas serias, muy relevantes, como fue el presidente Zedillo o el presidente Vicente Fox al respecto de Cuba, al demandar libertades, al demandar derechos, al demandar que el pueblo cubano tuviera acceso a lo mismo que se pide en los demás países latinoamericanos, ahora ha tenido una postura más práctica, una postura que obvia estos compromisos que se tenían de otra manera, y lo que está buscando es quitarse problemas. Entonces el problema serio, primero con el gobierno cubano, es de tener una relación de tensión constante que ha buscado evitarla para todos los objetivos que se ha planteado el gobierno del presidente Peña en materia internacional y buscar no tener un enemigo en el gobierno cubano. Un tema práctico. Y el otro es que la imposibilidad ante la pésima economía cubana, el comunismo sabemos que no tiene la manera de producir ningún tipo de ingresos, pues era imposible la cobranza, por lo cual se renegoció una parte pequeña de la deuda y la otra se le condonó, lo cual es una buena noticia para cuando los nuevos gobernantes democráticos electos en Cuba, pues al menos no van a tener esa deuda que hoy México ha declinado cobrar. Senador, ¿cuál es la percepción en México de los cambios que está tratando de promulgar Raúl Castro? ¿Realmente creen que en México que se va a terminar pactando un proceso de democratización en el país, o que estos cambios son nada más que la intención de los hermanos Castro de asegurar la permanencia de los suyos en el poder cuando ellos ya no estén ahí? Sin duda es un cambio que se tendrá que dar, y ese cambio, la percepción que hay es que buscan quedarse y aunque tengan que cambiar todo, aunque tengan que cambiar el sistema económico, el sistema político, la visión internacional, están buscando quedarse. Y si no es con la ayuda de Rusia, será con la de Venezuela, si no con la de China, y si no, con la que puedan. Creemos que el cambio tan mediocre que están planteando los Castro, esto de evadir la cuestión comunista, de tratar de acercarse un poco más a Occidente, es meramente cosmético, estético, no tiene nada que ver con el fondo, que es la libertad y la democracia de los cubanos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer énfasis en no olvidar que el tema importante es cada uno de los cubanos que viven en la isla, sus libertades, sus derechos, su posición frente a la vida, y no nada más el régimen que intenta ser el adalid de las dictaduras latinoamericanas, y ya vemos cómo se le empieza a colapsar Venezuela y cómo empieza a perder el apoyo en todos los lugares. Yo creo que es muy importante no perder de vista al ciudadano cubano, a esa persona que es la que está hoy sufriendo los embates de hambre, de falta de democracia, de libertad,
y de falta de oportunidades. Bueno, senador, usted abordó el tema de Venezuela y no podemos, o sea, de analizar la situación de América Latina sin analizar Venezuela en estos momentos. Se están considerando sanciones, hablábamos con la congresista Ileana Rosletti hace solamente unos segundos, se están considerando sanciones dentro del comité que ella preside. El Senado norteamericano también la está, pues de alguna manera analizando, más que contra Venezuela, son contra venezolanos que hayan cometido infracciones a la ley o violaciones de derechos humanos, y el debate ya está sobre la mesa. ¿Cuál es la lectura que se hace en México y dentro del gobierno de Peña Nieto de la situación venezolana? Porque sin lugar a dudas, la posición de México como actor importante regional es importante conocerla. Venezuela ha asumido una parte importante del vacío que ha dejado, algunos creen, Estados Unidos. Y hay muchos que piensan que es necesaria la presencia de México para de alguna manera balancear lo que Brasil está tratando de imponer, de crear, de la percepción que Brasil está tratando de crear en América Latina. Bueno, la situación de México frente a Venezuela es de espera. Se ha condenado claramente el abuso que se hace sobre los estudiantes, sobre las personas manifestándose. Sin embargo, México no está en este momento tomando una posición protagónica, está esperando la Cancillería a ver cómo se desenvuelven las cosas. Me parece que oficialmente no va a haber un cambio radical. Yo creo que ese liderazgo que se está esperando de México lamentablemente no es de esperarse en este gobierno, porque la situación que está afrontando internamente es un frente que, con la violencia, la inseguridad, la economía, yo creo que el gobierno no está dispuesto a verse ese frente en esta ocasión de lo que está sucediendo hoy en Venezuela. Ya. Antes de terminar, senador, una de las cosas que le preocupa a todos los latinoamericanos es la paz social en México. O sea, si en México no se puede controlar pues los desbordes de violencia que ha habido, sin lugar a duda puede afectar a toda la región, incluyendo a Estados Unidos, que ya se ha visto afectado de alguna manera por esa violencia. Calderón comienza un proceso que no puede ni controlar ni terminar. Peña Nieto, todo parece indicar que está revisando la política de seguridad social. Hay un nuevo pacto firmado entre los diferentes partidos mexicanos que no solamente contempla lidiar con ese tema de la violencia, sino también de reorganizar un Estado que no se reorganizaba desde principios del siglo pasado de una manera seria. Y esto encuentra pues serios retos por parte de sectores que se ven desplazados del poder que ocuparon durante mucho tiempo. ¿Dónde está en este momento ese tema? Bueno, uno de los frentes importantísimos, por supuesto, es el combate a la pobreza. La pobreza que ha tenido pues un papel muy importante en la delincuencia y que ha permitido abrirles a los cárteles y todo eso, que muchas personas puedan accesar a bienes que antes no tenían de manera fácil, de una manera en la delincuencia. Pero ahora el pacto lo que está buscando es cambiar todo esto que se vea paralizado en México. La inversión en energía va a ser brutal, la que se quiere hacer en infraestructura. Entonces, todos estos frentes para reactivar la economía legal mexicana, que haya más empleos lícitos, decentes, bien pagados, y que, bueno, deje de ser una opción, una alternativa a la delincuencia para muchos de los muchachos y muchachas que hoy están en México, y se está atacando por zonas. Estos frentes es muy importante atacarlos y se está concentrando el esfuerzo en la unidad. Entonces, esta unidad que se está buscando con los partidos, tanto en la izquierda como en la derecha, el PRD y el PAN, el propio PRI, están sacando el pacto con México, están sacando reformas constitucionales que no se esperaban, que no eran previsibles en los últimos 20 años, están saliendo adelante, y las leyes que permiten la inversión privada en la energía, en todo lo que es el petróleo, el gas, la reforma educativa a largo plazo. Es que si todo esto se logra, está la segunda gran revolución mexicana. Desde Cedillo se viene intentando y lamentablemente no se podía conseguir, y se está haciendo a través de un pacto político, que es la manera de hacer estas cosas, consensuarla entre todos los actores políticos importantes. Senador, muchísimas gracias. Primero que todo, me alegro que este temblor no haya tenido mayores consecuencias, y después desde acá, una vez más, hacerle público el agradecimiento de muchísimos cubanos que hemos visto en usted pues el protagonista del dolor de nuestro pueblo y de ser la voz de ellos cuando nadie hablaba por ellos en México y en muchas otras partes del mundo. Desde acá nuestro abrazo y nuestro agradecimiento.
Igualmente un saludo a todos por allá. Muchísimas gracias, senador René Boglio, directamente desde México. Regresamos en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Vamos a abordar el tema, por supuesto, de la prensa cubana, dado a conocer de unos supuestos cubanos exilados que estaban tratando de intentar derrocar la tiranía a través de la violencia. Regresamos.